quién debemos convertirnos? ¿A Dios o a Jesús? Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal Leyendo la Biblia. Y como siempre, reciban un cordial saludo de paz de este servidor. Y comenzamos leyendo la Biblia en Hechos capítulo 17 del 24 al 28, donde dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalado y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Amén. Amados hermanos, quizá este tema le va a parecer un poco extraño a algunos de ustedes, pero en el amor de Cristo les invito que vean este video hasta el final. Pues vamos a descubrir que en el Evangelio de Dios no nos indica que debamos convertirnos a Jesús. La palabra dicha por el propio Jesús indica que a quien debemos convertirnos es a Dios. Convertir, del latín convertere, es transformar una cosa en algo distinto. Por ejemplo, el agua se convirtió milagrosamente en vino, sinónimo de mudar o modificar. En religión es conseguir que una persona adopte determinada creencia, ideología u opinión. Ejemplo, Mario se convirtió al Islam, sinónimo de persuadir. Amén. Ahora bien, hago una importante aclaración, mis queridos hermanos. El primer paso para la conversión a Dios es creer en Dios y en su Hijo amado Jesucristo. Mucha atención, por ninguna manera estoy rechazando a Jesús. Amén. El primer paso para la conversión a Dios es creer en Dios y en su amado Hijo Jesucristo. Pero creer, mis queridos hermanos, implica un corazón arrepentido, contrito y humillado. Sobre todo, que en verdad el arrepentimiento sea sincero. No podemos decir yo creo en Dios cuando no existe un esfuerzo, una transformación de nuestra vida pasada a una vida justa. Amén. Miles de creyentes no entienden correctamente las cosas escritas porque tienen incrustada en su mente la falsa idea preconcebida de que Jesús es Dios. Eliminen esa falsa idea de su mente, mis queridos hermanos. Ya les he repetido en varias ocasiones que las versiones Reina Valera están adulteradas y tienen algunos versículos modificados con el objetivo de hacer ver que Jesús es Dios al lector poco preparado. Pero son versículos adulterados. Es falso que Jesús sea Dios. Amén. Cuando ustedes se decidan a investigar estas cosas y por fin logren entender que Jesús es independientemente del Padre, cuando aprendan a separar al Padre del Hijo, entonces podrán entender con claridad el resto de las Escrituras. Nosotros decimos, fíjense que me estoy incluyendo, que debemos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero esa frase realmente no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Amén. No obstante, Jesús es el medio que Dios dispuso para darnos salvación a todos nosotros. Porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Amén. Pero el que salva es Dios por medio de Jesús, no de María. Esto lo dice Judas 1:25 en los códices griegos. Esta frase no la van a encontrar ustedes en la Reina Valera del 60, pues esta versión le ha quitado a Judas 1:25 esta frase donde dice que Dios es el Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Investiga sobre todo esto que te estoy diciendo. Dios toda la vida ha hablado con la humanidad pidiéndole que se acerquen a Él y que le seamos obedientes a sus mandamientos. En aquellos tiempos Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero en estos tiempos Dios nos ha hablado por medio de Jesús. ¿Lo estás entendiendo?
En el tiempo antiguo, Dios empleó profetas para hablarle a su pueblo. Y en el postrero, empleó a Jesús como su apóstol para hablarle al mundo, para que el mundo se acerque a Dios. Amén. Para que el mundo entero se convierta a Dios, porque el mundo entero estaba destituido de la gloria de Dios y necesitaba entonces reconciliarse ¿con quién? Exacto, con Dios. Dios entonces, para que el mundo pudiera reconciliarse con Él, envió a su único Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en su palabra no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no lo has entendido, sigue viendo el video. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, pues Dios estaba reconciliando con Él, es decir, consigo mismo, al mundo por medio de Jesucristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, atención, los pecados pasados, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Por tanto, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. ¿Por qué Pablo no dice reconcíliense con Cristo? No, mis queridos hermanos, no es con Jesús con quien debemos reconciliarnos. Jesús es solo nuestro medio para alcanzar la reconciliación con Dios. Pues nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, no de la gloria de Cristo. No obstante, Jesús fue espiritualmente el cordero expiatorio de nuestro pecado pasado, cuando vivíamos alejados de las cosas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, según Romanos capítulo 3 del 24 al 25 y Efesios 2 versículo 11. Amén. Jesús es claro cuando dice: y nadie va al Padre si no es a través de mí. Nosotros debemos convertirnos a Dios y el único medio en que podemos lograrlo es por medio de Jesucristo. Jesús vino para que por medio del Evangelio de Dios y de su sacrificio en la cruz, nosotros nos convirtiéramos a Dios. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Con la autoridad de su Padre fue que vino Jesús. Y esto es en cumplimiento de lo escrito por el profeta Miqueas en su capítulo 5 versículo 4, donde dice: Él vendrá y pastoreará con el poder de Yahvé, con la grandeza del nombre de Yahvé, su Dios. Amén. Y otro punto muy importante: entendamos, mis queridos hermanos, que evangelio no es otra cosa que la doctrina de Jesús, la cual realmente es de Dios, llamado también el Evangelio de Cristo, Evangelio de salvación, Evangelio de la paz. Es el mismo Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, debemos entender que el Evangelio es de Jesús, pero solamente por implicación. Así que, indiscutiblemente, el Evangelio o la doctrina es de Dios. Todo es de Dios, mis queridos hermanos. Toda la palabra es de Dios. Y muy claramente lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Por ejemplo, donde dice, en la Reina Valera del 60, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Te diste cuenta? La revelación es de Jesús. ¿Pero por qué? Exacto, porque Dios se la dio. En las iglesias de hoy en día se les enseña a los hermanos que debemos convertirnos a Jesús para obtener la salvación, cuando en realidad en las escrituras en ninguna parte dice que debemos convertirnos a Cristo. Es a Dios a quien realmente es necesario convertirnos. Porque si bien es cierto, Jesús trajo consigo palabra de vida, no obstante, su palabra no era de Él, sino del que lo envió, es decir, del Padre. Jesús claramente dijo: y la palabra que me han escuchado no es mía, sino de aquel que me envió, según Juan 14, 24. Jesús también dijo que su doctrina o evangelio no era de él, sino de aquel que lo envió, según Juan 7, 16. ¿Ya lo tienes claro? Jesús, no María, es solamente un mediador entre Dios y los hombres. A quien debemos pedir reconciliación es a Dios, por medio de la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero inmolado.
Y repito, Jesús solo es el medio por el cual Dios nos envió su palabra para que nosotros nos convirtamos a Dios. Este es el plan de Dios, salvar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, a quien Él ofreció como propiciación por nuestro pecado. Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Juan el Bautista fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para que convirtiera a Dios el corazón de los hijos de Israel. Miren lo que dice Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Yahvé, Dios de ellos. Y aquí surge una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Los hijos de Israel no estaban convertidos a Dios? Solo en apariencia, porque la verdadera conversión es manifiesta por los hechos del converso. Amén. Jesús, al igual que Juan el Bautista, fue enviado para convertir a las ovejas perdidas de las casas de Israel a Dios. Pero para la conversión de los gentiles a Dios, en los planes de Dios estaba un osado varón, quien le sería el vaso elegido para llevar el evangelio de salvación a los gentiles. El apóstol Pablo. Fue así que Jesús aparece a Saulo de Tarso, a Pablo, en su camino a Damasco. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles para que con su labor evangelística convirtiera el corazón de los gentiles al Dios de Israel. Miren ustedes mismos, pero sobre todo presten mucha atención a la orden que Jesús le da a Pablo. Hechos capítulo 26 del 15 al 20 dice: conversando Pablo con el rey Herodes Agripa, le comenta lo de la aparición de Jesús camino a Damasco. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Más claro ni el agua para beber, mis queridos hermanos. Pablo fue enviado a los gentiles llevando el evangelio de Dios para convertir el corazón de los gentiles a Dios. Pudieron notar, mis queridos hermanos, que en ningún momento estoy haciendo menos a Jesús, ni mucho menos despreciándole. Nada de eso, mis queridos hermanos. Solo intenté poner las cosas en su sitio. El concepto general del evangelio es teocéntrico, no cristocéntrico. Aunque debe quedar claro que ambos, Yahvé y Jesús, son fundamentales en nuestra vida. Pero la cabeza de los hombres es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el principal en la jerarquía celestial es el Dios de Israel, inmortal e invisible y único Dios que habita en luz inaccesible, a quien el mismo Jesús se sujetará cuando entregue el reino al Dios y Padre. Amén. Y con esto terminamos, mis queridos hermanos. Romanos 8 del 34 al 39 dice: ¿quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia o prisión o persecución o hambre o pobreza extrema o peligro o espada? Como está escrito: por tu causa morimos cada día y somos considerados como ovejas para el sacrificio. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel Dios que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nada podrán apartarnos del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de este pequeño estudio. Espero que te haya sido de mucha utilidad y si te fue de mucha bendición, compártelo. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y recuerda seguir leyendo la Biblia.